Campaign for Tobacco-Free Kids and its Global Health Advocacy Incubator. The Campaign for Tobacco-Free Kids is an international advocacy organization focused on reducing tobacco Para use niños libres de tabaco y de la Incubadora Global de Defensa de la Salud, health policies. mediante la adopción The Global Health Advocacy a través de nuestro we also advocate to improve programa de GHAI, apoyamos las organizaciones de la sociedad civil que abogan por las políticas de salud fundamentales para reducir las muertes y las enfermedades. Adoptamos un enfoque sistemático de eficacia probada, adaptado por socios locales para conseguir victorias en materias de políticas sanitarias en países de todo el mundo y en sistemas políticos diversos. Antes de empezar la conversación de hoy, me gustaría hablarles de Zuleika, una trabajadora en la producción de bidis en un pueblo del distrito en Rajasthan, India. Durante los últimos 30 años se ha mantenido enrollando bidis, un popular tipo de cigarrillo en hojas hecho a mano. Gana en promedio unos $45 estadounidenses al mes. Su madre y su abuela se dedicaron a esto antes que ella. Sus propios hijos también la ayudan con el trabajo en su casa. En el 2022, Zuleika recibió una llamada de la oficina del primer ministro indio. El primer ministro había recibido una carta sobre ella y sus problemas de salud resultantes de la fabricación de estos cigarrillos. En esa carta ella habló sobre su apoyo a una India sin tabaco. La oficina del ministro quería saber si la carta que había recibido era, de hecho, auténticamente de ella y escrita por ella. Ella confirmó, sí, señor ministro. Perdón, señor primer ministro. Un par de años antes de ello, la campaña para niños libres de tabaco había ayudado a movilizar una nueva coalición y Zuleika era una de las líderes que había movilizado para decirle al ministro de Salud. Ellos organizaron más de 20,000 cartas de 8 estados en la India solicitando el apoyo para el control de tabaco. Pero esas cartas no solo contribuyeron al control de tabaco. Tras conocer las condiciones en que vivían los trabajadores del bidi, empezó el sistema de salud pública del distrito de Rajasthan a proporcionar a Zuleika y a su comunidad asistencia sanitaria y medicamentos gratuitos y se encargaron de, a través de unidades médicas móviles, a llevar directamente a los domicilios estos servicios. Y por eso abogamos y por eso apoyamos a los defensores que quieren acabar con estas desigualdades que afectan más a las mujeres y a los niños. La voz de Zuleika es típica y es la que muestra que lo crítica que es al interior de estas comunidades. Muchos de ustedes están participando en una o más de las reuniones de alto nivel de salud pública que se celebran esta semana. La reunión sobre preparación y respuesta ante una pandemia, la reunión sobre cobertura sanitaria universal y la reunión sobre tuberculosis, que se celebra el viernes. Uno de nuestros objetivos para este evento es de servir de llamado a actuar para garantizar que las ideas que se debatan se traduzcan en toma de decisiones, en liderazgo, y esto implica que la acción deberá llevar a hacer frente a estas disparidades de larga data en el campo de la salud. Pero es crítico que se complementen las reformas de salud pública, los protocolos de manejo de la salud, de la disponibilidad de salud y medicación. ¿Por qué? ¿Por qué preguntan ustedes? Es la forma más eficaz y costo efectiva para tener un impacto sobre la salud de la población, pero también es subutilizada, mal entendida y no aprovechada como herramienta. La incidencia en la salud pública garantiza que se financie a la salud pública y se obligue a rendir cuentas a los gobiernos.
si se conceptualiza eficazmente, evita una mayor exacerbación de las disparidades de de la salud. Y por último, le da un asiento en la mesa a esas voces como la de Zuleika. Entonces, muchas de los esfuerzos se deben centrar en las políticas de salud, cuya adopción lleva a la mejora en la salud. La implementación puede lograrse que dejen el consumo, el empaquetado sencillo y las advertencias sanitarias ayudan. Se puede mejorar la salud cardiovascular y el uso de cascos, leyes de reducción de velocidad. Evita también los incidentes, los problemas en la salud vial. Sabemos que la mejora en el campo de la salud se requiere la incidencia, y habiendo apoyado esa incidencia en todas partes del mundo, en grandes países, en pequeños países, en islas, haber abierto sistemas políticos abiertos en sistemas políticos más cerrados. Hemos visto el poder que tiene la incidencia para cambiar la política y mejorar las vidas. Queremos saber de ustedes. Estamos ansiosos de escucharlos a todos y para ello tendremos un debate después de escuchar a nuestro panel. Entonces, le vamos a dar al hashtag Global Health Advocacy y UNGA78 y a nosotros en @IncubatorGHI. Etiquétenos y ahora tengo el honor de contar con la presencia de un diputado de Bangladesh, el señor Saber Chowdhury, quien pronunciará unas palabras de apertura. El señor Chowdhury tiene una distinguida trayectoria en el servicio público que abarca 2 décadas y ha sido un defensor de la salud pública y otros asuntos relativos a la salud en Bangladesh. Está aquí participando en esta reunión, Asamblea General, enviado del primer ministro de Bangladesh para el medio ambiente, de bosques y el cambio climático. Es amigo de la campaña de niños libres de tabaco y lo invito hoy a que presente unas palabras de apertura. Gracias, Yolanda, por esta presentación tan gentil. Quisiera que fuera el ministro de Parlamento, pero de hecho soy miembro. Entonces vamos a comenzar con hacer esta aclaración. Sé que acabas de regresar de almorzar, entonces permítanme darles la bienvenida a todos de parte del primer ministro de Bangladesh y obviamente del pueblo de Bangladesh. Y en lugar de preparar un discurso por escrito, quería comentar con ustedes hacerles algunos comentarios sobre cómo empecé a trabajar en política y luego en el campo en el que trabajo ahora. Me eligieron en 1996 y con la elección lo elige un electorado. Son personas dentro de un área definida que votan por usted y ahí queda usted electo. Después de esto, la pregunta que me planteé yo fue, ¿cómo manejo yo los temas que son importantes para mí, pero que van más allá de mis límites del electorado? Entonces, cuando hablamos de nuestra función como representantes, no es solo representar a las personas que han votado por mí, sino estos temas más amplios que impactan la región y posiblemente todo el país. Entonces, en un país como Bangladesh son tantos los desafíos. Para mí, el más importante fue el de salvar vidas. Para mí eso tiene que tener la mayor prioridad para cualquier representante del pueblo. Es lo mejor que puede hacer una persona.
Entonces empecé a mirar áreas en donde podía trabajar, tener un impacto. Mire las estadísticas, el número de muertes, el cambio climático, la contaminación ambiental, los desastres climáticos, y empecé entonces a centrarme en estos temas. Si bien estamos hablando aquí en términos de política, yo creo que a la política antepondría yo la voluntad política y el asumir la responsabilidad política, porque ese debe ser el punto de partida. Y si ahí se arranca bien, quedarán garantizados los buenos resultados a nivel de política. Y la política precede a la legislación. Entonces, es en las políticas que los gobiernos priorizan sus necesidades. Entonces, siempre hay muchos temas, hay que decidir cuál va a tener prioridad en la recepción de la financiación. Entonces, ahí vemos el nexo entre política y legislación. Y cuando miro atrás al impacto de la incidencia, el impacto de las coaliciones, de los que buscan lograr algo, ha sido inmenso el efecto que han tenido. Y uno de los retos más grandes a los que nos enfrentamos es que hay tantas agendas globales. ¿Cómo podemos personalizar la agenda global? ¿Cómo la traemos a nivel individual? ¿Cómo la individualizamos para que las personas puedan relacionarse con la agenda global? Y fue ahí que llegó la coalización, la incidencia. Aquí sentimos con todas estas luces, por ejemplo, sentimos el calentamiento global, el efecto que va a tener esto. Y el apoyo que recibí yo de Tobacco Free Kids de Bloomberg fue fenomenal porque nos estaban sensibilizando a entender cuál es el costo de la inacción y con ello cuáles son los beneficios de la acción. Y cuando se le dan esas herramientas a cualquier miembro del Parlamento, el tratar de ir al ministro de Salud Pública o el ministro de Financiación a solicitar fondos, financiación, se vuelve mucho más fácil. Entonces, si miramos la historia de Bangladesh en el campo del tabaco, comenzó cuando éramos una de los signatarios del marco para el control de tabaco, del acuerdo marco para el control de tabaco. Pero como se da en la primera legislación, no se logra mucho. Luego viene el próximo paso, que es enmendar la primera legislación, y eso es más difícil todavía que haber logrado que se legislara por primera vez. Entonces, a los 8 años apenas de haber promulgado la ley inicial, ya nos vimos obligados o necesitados de lograr aprobar una enmienda. Entonces, lo que se hizo fue restringir más la ley, pero ahí no nos detuvimos. Con la incidencia continua, seguimos mirando, estamos en miras de otra enmienda que ya ha subido para solicitar la aprobación del gabinete. Entonces, podemos hablar de un plazo de 18 años en que se ha promulgado una ley, se ha enmendado y ahora vamos a una segunda enmienda que tiene que ver con áreas designadas para fumar. Y obviamente sabemos que el cabildeo de los grupos de promotores de tabaco, de consumo de tabaco, es muy poderoso. Entonces, cuando miramos Bangladesh y hablamos de la salud, se ve desde el lente, desde la perspectiva de la salud personal. ¿Cuántas camas hospitalarias, cuántos doctores, cuántas enfermeras? Durante el COVID, ¿cuántas unidades de cuidados intensivos, cuántos ventiladores se tenían? Pero la salud pública como concepto de la salud de la nación en realidad no se prioriza, no se ve. Y debido a ello, a estas intervenciones que logramos en el campo del tabaco, ahora tenemos leyes sobre aire limpio. Y esto fue lo que nos hizo arrancar. Ven ustedes entonces el beneficio de la incidencia en un sector específico que luego repercute en en otras áreas, que llega a todos los niveles del gobierno. Yo creo que ese fue el catalizador que tuvimos. Cuando miro esta trayectoria increíble y la historia de éxito de Bangladesh, creo que cuando se realizó el estudio CAT, ¿en qué fue? ¿2019? No, 2017. Bangladesh había reducido
su consumo de tabaco en un 18%, una de las reducciones más importantes en el mundo. Y esto obviamente es un resultado muy impresionante, pero cuando miramos el génesis, donde comenzó esto fue a través de las coaliciones. Hablamos, por ejemplo, de Zuleika en la India, también en Bangladesh los tenemos. Entonces, la evidencia, el apoyo, el recibir un empuje de las colisiones. Es mucho más fácil hablar de agua, de aire, de saneamiento. Creo que la gran lección aprendida aquí es que cuando se empieza es difícil, muy difícil, porque la industria contra la que se está lanzando es muy recursiva, tienen redes en sitio, son poderosas, pero a cada paso a lo largo de la trayectoria nos encontramos enfrentados a desafíos, pero como parlamentario encontrábamos cartas firmadas por otros parlamentarios que decían no queremos imponer un impuesto sobre el tabaco, queremos que no esté sujeto a normatividad. ¿Por qué? Porque crea empleo para centenares de millares de personas, pero luego cuando teníamos los hechos basados en la evidencia pudimos desafiarlos. O sea, ustedes ven lo importante que es esta coalición y creo que dentro de 10 a 15 años y miraremos las políticas, la evolución de la política de salud pública en Bangladesh, vamos a saber que todo arrancó aquí y creo que el hecho que hubiéramos podido personalizar en una agenda global tan importante. Si uno habla, por ejemplo, con alguien en una aldea en Bangladesh y habla de se requiere la salud para todos, ellos no entienden, pero si usted logra personalizar esa agenda, es ahí en donde ellos también se apropiarán del tema y de la causa. Entonces, la política, la incidencia y antes de ello, el asumir la responsabilidad política, el manifestar la voluntad política para emprender el proceso y luego la política que crea el contexto para que se pueda aplicar la legislación. Creo que en el caso del control de tabaco en Bangladesh es un caso muy, muy claro de que esto funciona. Obvio, habrá otros desafíos, pero creo que ya hemos colocado los cimientos, ha servido como factor desencadenante, como catalizador, y creo que a lo largo de la trayectoria que nos queda por delante y cuando miremos la importancia histórica de Bangladesh no se medirá solo en crecimiento del PIB o en el aumento de la inversión extranjera, sino de las mejoras a nivel de salud pública en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chaudhry. Ha sido un placer tenerlo a usted como socio en Bangladesh y de hecho es una historia de éxito en muchos campos, pero sobre todo en el área de control de tabaco. Y ahora para mí es un placer presentar a nuestro orador principal, amigo y colega respetado, el doctor Tom Frieden. Es presidente y director ejecutivo de Resolve to Save Lives, una organización sin ánimo de lucro que colabora con países, comunidades y organizaciones para evitar 100 millones de muertes como resultado de enfermedades cardiovasculares y para hacer que el mundo sea un lugar más seguro frente a las epidemias. Es uno de nuestros socios y también durante mucho tiempo abogado, o sea, defensor del control de tabaco. Anteriormente fue director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y comisionado del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. Tom, tiene la palabra. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, no ministro, sino miembro del Parlamento. Gracias por su visión y sus muy interesantes comentarios que ha llevado a mucho progreso. Voy a comenzar hablándoles sobre mi carrera. Yo fui doctor de control de tuberculosis y me encargaron el programa de tuberculosis en la ciudad de Nueva York. Nosotros luchamos arduamente para lograr la aprobación del entonces alcalde Dickens para que se renovaran las clínicas. Era un programa que requería millones y millones de dólares. Y después de luchar contra la oficina de presupuesto, nos aprobaron e iban a renovar
estas clínicas viejas, muy anticuadas, y no iba a ser simplemente superficial esta mejora, sino verdaderamente a fondo. Y ahí estaba el alcalde Giuliani en esa época. Él recibió una carta de una coalición de Nueva York para eliminar la tuberculosis. Y en esta carta se dijo, exigimos que usted reafirme su compromiso para la renovación de estas clínicas de tuberculosis. Es importante y tenemos que hacerlo. De ahí pasó al alcalde, al vicealcalde, al comisionado y luego llegó a mí. Entonces yo escribí una respuesta. Bueno, es un asunto muy importante. Vamos a considerarlo, y yo lo pasé para arriba. Entonces dijeron compromiso de renovación, se renovaron. Charles Ehlers fue el hombre que escribió la carta en su máquina de escribir manual. Ahí comenzó todo. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con incidencia, y solo con la incidencia podemos lograr el tipo de progreso que necesitamos. Tenemos disparidades en el campo de la salud de larga data, y el COVID, esto obviamente lo exacerbó a nivel nacional y mundial. En algunos países, inclusive los Estados Unidos, el COVID ha socavado la posibilidad de sostener conversaciones respetuosas para progresar en el campo de la salud. Y estas disparidades de larga data se encuentran en muchos lugares, en muchas partes de nuestras vidas. Aquí en Nueva York, por ejemplo, en nuestra comunidad, la expectativa de vida es de aproximadamente 8 años más que una comunidad unas millas al norte de aquí. Globalmente, los países varían en expectativa de vida en 20 o más años. En términos de género, si no tenemos comunidades empoderadas, líderes, mujeres empoderadas, no vamos a ver el progreso que necesitamos observar en el campo de la salud de nuestra sociedad. No vamos a ver no se le va a poder poner fin al VIH sin esta participación de estas comunidades, de estos sectores de la comunidad. Y no se trata solo de justicia, porque nos importa lo que es justo, pero el tratar las disparidades tiene también que ver con eficiencia. Si quiere lograr la mayor mejora, tiene que manejar el área de mayor necesidad, y la forma de hacerlo debe ser muy sistemática, muy funcional. El cambio en la política es el camino por excelencia hacia el progreso. Les voy a dar un ejemplo de los Estados Unidos. Existe un consenso que deberíamos tratar de eliminar la pobreza infantil, y que es altísima en los Estados Unidos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Se apoyó 2 programas aquí en los Estados Unidos: el crédito de impuestos, que le dan más dinero a la gente para trabajar más y para llevarlos a trabajar, y un programa para ayudar a los padres de familia según la cantidad de hijos que tuviera. Y esto llevó a eliminar la pobreza infantil. Desafortunadamente se concluyeron esos 2 programas y ha empeorado el nivel de pobreza infantil. Cuando hablamos de progreso y hablamos de programas de salud pública, uno de los acrónimos que decimos es TOP: técnico, operativo y político. Se tiene que tener rigor técnico, excelencia operativa y sabiduría política. El rigor técnico para saber qué va a hacer, a lograr una diferencia, tener un impacto, sea impuesto sobre el tabaco o una medida para mejorar la disponibilidad de sales bajas en sodio. Hay que saber qué se sirve desde el punto de vista técnico. Básicamente, tenemos que poder responder a la pregunta: si hago tal cosa, obtendré tal resultado. La excelencia operativa también requiere prácticas de buen manejo. Se requiere organización, ser organizado, comunicarse eficazmente, y la sabiduría política
No es solo cuestión como nuestro miembro del Parlamento, Charlie, puede hablar de lo que se puede hacer, sino todos nosotros tenemos que analizar un poco más de lo que acostumbramos. Tenemos que pensar en quiénes son los perdedores y los vencedores en este status quo. Y si nuestro programa se aprueba y se logra, ¿quiénes serán los perdedores y quiénes serán los vencedores? También tenemos que analizar quiénes son los tomadores de decisiones y quiénes son los influencers, los influenciadores, quiénes están a cargo de lograr el cambio y quiénes van a tener influencia sobre esas gentes. Puede ser que llegue un nuevo ministro, un nuevo gobierno, una nueva administración. Posiblemente cosas que eran impensables hace un tiempo son inevitables hoy en día gracias al trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años. A veces se logran excelentes resultados en poco tiempo, a veces se requieren muchos años. Tomemos el ejemplo de la conducción en estado de ebriedad, que durante años no se tomó en serio y Mata es responsable de muchísimas muertes viales. Durante años se veía como chistoso. Había películas en donde salían los carros que manejaban erráticamente y de pronto nos dimos cuenta que la realidad era que había madres que perdían hijos por este tipo de conducción. Entonces se sabía que había que influenciar a los tomadores de decisiones, influenciar el contexto para lograr el cambio. Esto implica un sector público más fortalecido, pero también una sociedad civil más vibrante, más enérgica, que los obligue, que entonces tenemos una sociedad civil, un grupo político más fortalecidos para obligarlos a que se mantengan sobre esta vía del progreso. Una de las cosas que se tiene que hacer a nivel de Estados Unidos, a nivel global incluso, es una mejora a nivel de atención primaria en salud. Esto quiere decir que usted debería tener un médico o personal de salud confiable con quien puede usted contar, que pueda ver sin sufrir económicamente. En la mayoría del mundo no existe, en los Estados Unidos no existe. Los países que han logrado tener éxito en este campo han utilizado un ciclo virtuoso. Conocemos los círculos viciosos, pero este es un círculo virtuoso. A la gente le gusta y a los políticos que notan las cosas populares, entonces tienden a prestar más de estos servicios, más recursos, la gente está más contenta, el político se da más cuenta y se vuelve un círculo virtuoso de mejora de la atención primaria en salud en países como Tailandia, Costa Rica, muchos de los países europeos. Y con esto se llega con este ciclo virtuoso cada vez más veloz, se llega a una velocidad, a un escape de la velocidad. ¿Y esto qué es? Se logra que ya no es cuestión de partido, de derecha, de izquierda, de liberales, de conservadores, civiles, militares, sino una problemática, un asunto nacional. Y la única cuestión de partido puede ser por ejemplo, los diferentes partidos decidiendo qué más pueden hacer para fortalecer más el sector salud. Ahora, es posible encontrar este círculo virtuoso porque hoy, según la información más reciente que tenemos, 4.500 millones de personas no tienen acceso a, salud y 2.000 millones no tienen ningún acceso, incluyendo muchísimos que no cuyas vidas se ven, aspectos económicos en su vida se ven afectados por la falta de salud. Hay muchos motivos por los cuales no se ha podido dar y escuchamos, por ejemplo, el señor Chadbury que habló de las determinantes comerciales de la salud. Hemos hablado siempre de los determinantes económicos, pero tenemos la industria de alcohol, la industria de la comida chatarra, la industria del tabaco. Estos no solo están vendiendo productos que matan a la gente, sino muy activamente están tratando de evitar que los gobiernos introduzcan políticas que protejan a las personas que sus productos están matando. Hay otro motivo por el cual
no se da el progreso en la medida deseable o en la medida que sería posible. Tenemos que hacer que algunas cosas invisibles sean visibles, ya sean disparidades de salud o el humo del cigarrillo ajeno o cosas transparentes en sus comidas que mata a la gente, que produce un infarto, tendencias invisibles, toxinas invisibles, progreso invisible, riesgos invisibles que llevan a de pronto estas fuerzas invisibles tienen que hacerse visibles. Ese es el primer paso. El segundo es que lo que parece inevitable, lo que parece imposible, lo que hace posible un futuro sano, saludable. ¿Cómo podremos vivir en un mundo sin tabaco? ¿Cómo podremos vivir en un mundo en que todo el mundo tenga un proveedor de atención en salud en que pueda confiar? No podemos imaginarnos eso, nos parece imposible. Así que después de hacer que lo invisible sea visible, tenemos que hacer que lo que aparentemente es imposible pueda ser posible. Y después de eso tenemos que tomar acciones enfocadas para crear un futuro sano a través de ese rigor técnico, excelencia operativa y fortalecimiento, política, sabiduría, para mantener a todo el mundo obligarlos a todos a ser honestos y a mantenerse sobre la vía de este progreso. Cuando se agregó un producto tóxico a nuestra alimentación, no por un genio malévolo, sino que vinimos a saber que era responsable de 500.000 de muertes anuales, de infartos y otros tipos de muerte. Y gradualmente, y con la ayuda de GHI y otros socios y con el liderazgo de la OMS, con el compromiso técnico, ahora hay 3.700 millones de personas en el mundo que están prohibiendo las grasas trans. Y estas poblaciones representan más o menos el 2% de los consumidores de grasas trans, y espero que en pocos años lo hayamos eliminado de todo el mundo. Y si pensamos en la equidad, la eliminación de las enfermedades, la erradicación, son lo más importante para la equidad, la igualdad y la sostenibilidad, porque son para todos y para siempre. Muchas gracias. Muchos aspectos muy interesantes de ambas presentaciones. Por favor, démosle nuevamente las gracias. Tom, yo voy a citar lo que dijiste. La incidencia constituye el camino esencial. Perdón. El cambio en política es el camino hacia el progreso, y vas a escuchar cómo voy a repetir estas dos frases en mis discursos. Ahora vamos a hacer una pausa y tomar algunas preguntas. Tanto Tom como el señor Chaudhry están dispuestos a contestar algunas preguntas. Si hay preguntas, antes de que pasemos al panel. Entonces, si alguien tiene una pregunta. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede ponerse de pie, decir la mano y plantear su pregunta? Me llamo Ben Weingrad, estoy con Management Sciences for Health. Quisiera que ambos me hicieran algún comentario, especialmente el señor Chaudhry, como usted habló sobre el cambio climático, sobre el impacto del cambio climático en las disparidades en salud y cómo la incidencia para manejar estos temas, cómo lo complica, si genera nuevas oportunidades. ¿Cuál es el impacto que tiene el manejo de las disparidades en salud en el campo, en el ámbito del cambio climático? Bueno, vamos a tomar un par de preguntas y luego contestaremos. Muchas gracias. Mi interés principal es en las disparidades que
sobre el VIH y que en países en vías de desarrollo es enorme. Nosotros estamos buscando un camino para lograr llegar a los líderes políticos. Gracias, excelentes presentaciones. Me llamo Víctor Jelever, trabajo en Children's Heart Link. Soy líder de trabajo en incidencia. Trabajamos también en el área de la cardíaca infantil. Y mi pregunta es, ¿cómo encontramos incidencia? Somos una organización pequeña, o sea, financiación para la incidencia, porque somos una organización pequeña y es muy difícil conseguir financiación. Gracias, John Klein, con la Asociación Internacional de Pediatras. Nosotros siempre nos encontramos ante el desafío de traer temas como el control de tabaco al trabajador del área de salud. ¿Qué podemos hacer para que todos los trabajadores en salud que trabajan con mujeres, niños, familias, tengan las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para hablar con ellos sobre el tabaco, el consumo de tabaco y el humo del cigarrillo ajeno? Y que esto lleve a discusiones en las comunidades y específicamente cómo integramos esto al trabajo en el trabajo que se está realizando en el campo de la supervivencia materno-infantil, porque se habla de lactancia, inmunización, pero no se habla de tabaco. Voy a comenzar con la pregunta suya sobre el cambio climático y la salud. El nexo se está volviendo cada vez más claro. En el pasado siempre habíamos asociado el cambio climático con el aumento del nivel del mar, con la contaminación. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la fiebre del dengue y los mosquitos. Normalmente nos encontramos con esta problemática unos 2 meses al año. Ahora lleva 3 o 4 meses en este año y se ha dispersado por todo Bangladesh, y el motivo es que las condiciones ideales para que este virus pueda aumentar, estamos mirando, es un aumento de temperatura y estamos mirando aumentos a nivel de temperatura, de humedad y de pluviosidad. Y cuando se tienen desafíos en el acceso a la salud, ¿puede usted imaginarse lo que implica esto en las áreas rurales? En las ciudades, bueno, tenemos hospitales, tenemos atención en salud primaria, pero no suficiente para ocuparse de esta emergencia, ya sea COVID u otro tipo de emergencia sanitaria. La primera prioridad es controlar el problema a niveles que pueda manejar su sistema de salud. En términos de cómo lo está manejando el gobierno, le voy a dar otro ejemplo. En Nueva York, uno de los puntos de discusión principales son las emisiones de gases invernadero, hablamos de combustibles fósiles y demás. Cuando miramos en Bangladesh, nuestras emisiones globales son de 0,4% de las emisiones globales totales. Sin embargo, Bangladesh le dijo que no a 10 plantas generadoras de energía basadas en carbón. ¿Y por qué hicimos esto? Porque esto no va a tener una gran diferencia a nivel de la huella global, pero debido a la salud, más bien, porque el consumo de combustibles fósiles está aumentando la contaminación. Entonces, cuando hablamos de los beneficios, hablábamos de los beneficios de la acción. Si se logra beneficiar tanto las emisiones como la contaminación, entonces es un mayor logro. Es el ejemplo que di anteriormente, empezar en un campo que repercute luego en otros. En Bangladesh se juntaron varios ministerios, el del medio ambiente, el de salud, el de gobierno local, que controla las municipalidades y las alcaldías de varias partes del país. Entonces, ahora por lo menos hay coordinación. Hemos planteado la pregunta, hemos reconocido que es importante y vamos a seguir sobre esta base, vamos a seguir trabajando. Había otra pregunta sobre recursos. Cuando se habla de incidencia, los recursos financieros son importantes, pero no son críticos.
creo que si su intervención tiene unos objetivos que son ciertos campeones que ustedes logran identificar y puede ayudarlos a ellos, logrará usted mejores resultados. Entonces, la pregunta no es tanto de cuántos millones se dedican a la incidencia. Aquí y en este campo yo creo que menos es más y más será menos en términos de impacto, en términos se tiene que tener ese compromiso. El dinero no lo compra todo. Ustedes van a tener que tener individuos apasionados y un solo individuo apasionado logra más que los fondos. Claro, sería bueno tener más financiación para concientizar a la gente sobre la importancia de la salud pública, pero en términos de lograr cambios en la política, en términos de que la política se adopte la agenda, creo que se pueden lograr verdaderamente buenos resultados. Gracias, excelentes comentarios. Siempre aprendo de usted cada vez que habla. En cuanto a la pregunta de Wash, como con tantas cosas, las políticas son muy importantes y Wash es enormemente importante. Ha llevado ha sido promotor de muchos de los cambios, beneficios en el área de salud. Si usted viene a Nueva York, en muchas partes del mundo, si usted viene a Nueva York, puede abrir la llave y el agua que sale es potable, es segura. No se puede decir de muchos lugares en el mundo, pero esto sucedió porque se alinearon los vencedores y los perdedores. Y en la década, en el siglo XIX, se aliaron varios grupos que se dieron cuenta que se iba a impactar en la posibilidad de crecimiento de la ciudad por el agua. Y ellos entonces tuvieron injerencia en Albany, que fija las leyes referentes al agua para el estado. Y ellos estaban tratando de tomar los yacimientos reservorios y sacaron a un montón de granjeros de las áreas, construyeron estos reservorios. Espero que yo hubiera querido que hubieran compensado mejor a esos eh, agricultores, pero gracias a ello es que 2 décadas, 12 siglos después, estamos beneficiándonos de esto. En Tailandia hay un modelo importante en donde se ha apartado parte de los ingresos por impuestos sobre tabaco y alcohol para financiar el sector salud del país. En términos de cómo llevar este tema del tabaco, digamos, al público en general, es que tenemos que tener modelos de pago que maximicen la salud. Hay que motivar a la gente a obrar de forma más saludable. Y eso no va a ser suficiente si no cambiamos los valores que existen por defecto y cambiamos el sistema de incentivación. Entonces, cuando los sistemas de salud, de atención en salud, dan buenos servicios o control de hipertensión, que reciban una recompensa. Y diría que en el campo, en el tema de la equidad, puedo decir que la causa 10,8 millones de muertes anuales se deben a la hipertensión y la probabilidad de que alguien en su país controle su hipertensión es menos del 10% y en los países en vías de desarrollo y en países desarrollados es como del 90%. Entonces tenemos una disparidad enorme en el área de la principal causa de muertes en el mundo. Vamos entonces a hacer otras preguntas adicionales durante la discusión del panel. Quiero agradecer nuevamente al doctor Frieden y al miembro del Parlamento, Charlery. Bueno, esto fue fantástico. Gracias. Y gracias por la pregunta. Ahora vamos a invitar a 2 panelistas muy dinámicos a la plataforma para hablar sobre el papel práctico que desempeña la sociedad civil como defensores eficaces. La doctora Offer.
A medida que se acerca, la doctora Offer es directora general de Vaccine Network de mm, Control de Enfermedades en Nigeria. Orgullosos estamos de ser aliados de ella y su organización. Y en segundo lugar, el papel de la juventud es imposible. Para hablar de ello, contamos con Florencia Leiva, ex asesora jurídica de incidencia en la Fundación Interamericana del Corazón en Argentina. Es uno de los miembros fundadores de J4TC, una alianza mundial que provee la participación de jóvenes en el control de tabaco. Sigan, por favor. Buenas tardes a todos. Estoy contenta de estar aquí para hablarles de lo que me encanta, y me encanta contar historias, o sea que prepárense. Primero quiero felicitar a todo el mundo aquí. Hoy estamos libres, no hay muchas personas con mascarillas, con tapabocas, o sea que ya nos hemos liberado de algo. Démonos un aplauso por ello. Y hoy vamos a hablar del papel de las organizaciones de la sociedad civil, que son la voz de la gente, la voz de los vulnerables. Somos los constructores de puentes. Tenemos interfaces con las políticas, con los políticos, con los gobiernos, con las comunidades. Vemos lo que funciona a nivel comunitario, vemos lo que no funciona y luego abogamos por causas y nos convertimos en activistas, incluso si es necesario. Entonces, muchas gracias. Voy a comenzar con una historia. En 1995, el 3 de junio, murió mi madre de cáncer uterino. Y fue como no se presentó de la forma normal, no tenía sangrado, no tenía síntomas que nos pudieran avisar que se nos venía esto encima. Hoy en día que tenemos vacunas contra el VIH, yo tengo como abogada, entiendo lo que sucede y esta es la fuerza que me impulsa. En Nigeria, la ley de salud pública se refiere a todo que tenga que ver con la salud de los vulnerables. Y ese se llama la disposición de salud básica y se refiere a la salud primaria en todas las comunidades. Sin embargo, el gobierno por sí solo no puede lograr esto. Entonces, lo que tenemos es atención primaria en salud en todos los hospitales, pero en sectores, pero solo en 62 tenemos. Entonces, ¿qué quiere decir la equidad? Si su salud primaria no es parte de ese distrito, no puede conseguir salud gratuita, tiene que pagar para obtener acceso a la salud pública, salud primaria. Esa es la historia de Nigeria. Para nosotros, yo quería hablar de diferentes temas. Tenemos incidencia en políticas, incidencia en diferentes áreas, pero déjenme hablarles sobre la comunidad. Durante el COVID descubrimos que muchos niños no recibieron inmunizaciones y para ponerse al día, el gobierno empezó una medida llamada enfoque familiar. Entonces, eso incluía madre, padre, hijos. O sea, teníamos un servicio que llevarles a todos. Y luego iban al centro de salud y no estaban listos para recibirlos. Entonces, llamamos a las mujeres, nos comunicamos con mujeres que tenían pequeños negocios y ellos decían, pero adopten, por favor, ustedes. No es mucho dinero que van a necesitar para adoptar un PHC. Van a gastar muy poco. Se juntan 3, 4, 5 personas, compran, adopten uno de estos centros de salud, compren un respirador, compren alguna máquina
para medir la hipertensión. Y ustedes pueden decir, como mi máquina de hipertensión está ahí, yo voy a obligar al cumplimiento a los ciudadanos que benefician. Entonces, ¿qué dijimos? Incluyan las mujeres. Y ahí incluimos las mujeres, las empoderamos, les hablamos sobre este tema. Y adivinen qué pasó. Una mujer de nombre Biobac dijo que iba a adoptar un centro de salud y no funcionaba porque siempre llegaban los ladrones a robarse los equipos. Cuando ella lo adoptó, lo renovó y esto se convirtió en un enfoque catalizador. Después de que ella lo adoptó, otra mujer adoptó otro puesto de salud, luego un grupo de mujeres adoptó otro puesto de salud y eso llevó a desarrollar el mecanismo de rendición de cuentas de los ciudadanos, o sea, para responsabilizar a los ciudadanos. Al final de todo, ¿qué sucedió? Tenemos mujeres que adoptaron estos puestos de salud, colocaron 500 nairas, 1000 nairas, se juntaron y entre ellas los adoptaron. Se logró una diferencia marcada. ¿Esto qué significa para nosotros ahora? Lo que significa invariablemente es que tenemos un grupo de ciudadanos que exige responsabilización a nivel comunitario. Luego tenemos la incidencia sobre el presupuesto con el GHI, por ejemplo. Tenemos proyectos que los presupuestos de nigerianos queremos tener presupuesto. ¿Cuál es la palabra? Estoy buscando una palabra, disculpen. La primera cosa son los presupuestos nigerianos. Hay que aumentar el presupuesto de vacunación porque se han introducido dos vacunas. La primera, la Resnavirus, y la otra, el HPS. Esto exige un aumento en el presupuesto y la utilización del presupuesto también es clave. Entonces necesitamos que se aumente el presupuesto, que lo liberen y también la correcta utilización de los presupuestos. Y todo esto se hace a nivel de salud primaria. Entonces, gracias GHI por haber hecho que esto fuera posible. Y de esto estamos hablando. Y también para hacer esto posible necesitamos la incidencia en los medios. Los medios están aquí también. La doctora Vivian Girvasu, la incidencia en los medios es muy importante porque ello aumenta la concientización de lo que está haciendo el gobierno, cómo se incluyen las mujeres y cuán importante es salvar vidas. Gracias. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor a que me inviten a hablar sobre el papel de las inequidades en el campo de la salud. Como mencionó Yolanda, soy Florencia Leiva, abogada de derechos humanos en Argentina. Para mí, la defensa de los derechos consiste en garantizar que se escuchen las voces adecuadas, especialmente a la hora de dar forma a las políticas que tienen un profundo impacto en nuestras vidas. Y con frecuencia los más afectados por las disparidades sanitarias no son escuchados. Y esto incluye a los jóvenes. Sus voces a menudo no se escuchan porque la juventud no se asocia a enfermedades que tienen más largas periodos de latencia como enfermedades cardiovasculares, enfermedades asociadas a la edad avanzada, el cáncer, la diabetes. Entonces, los jóvenes no se parecen directamente afectados, no se consideran que requieren asistencia para enfermedades no transmisibles, asistencia urgente. Sin embargo,
el incluir estas voces cuando se está discutiendo este tipo de políticas, podríamos empezar a cambiar sus comportamientos en una etapa temprana. Promoveríamos a las generaciones más jóvenes a evitar el consumo de alcohol, de tabaco, a tener dietas más saludables. Con ello prevendríamos en el largo plazo muchas de las enfermedades que podrían ser evitables, que les dará a ellos un mejor presente y un mejor futuro también. Con frecuencia, estos jóvenes defensores que quieren participar en estos tipos de discusión, no se les da el lugar para hacerlo. Yo conocí a muchos jóvenes, a personas que quieren abogar por estas causas. El año pasado, gracias a Campaign for Tobacco Free Kids, tuve el privilegio de unirme a un grupo extraordinario de jóvenes representando diversas partes del mundo. Hablamos sobre lo que está sucediendo en nuestros países sobre el control de tabaco. Muchos nos encontramos ante el desafío de tener que luchar contra la industria tabacalera que está tratando de socavar nuestros esfuerzos en este campo. E inmediatamente descubrimos que teníamos una meta compartida, que algo nos unía y que teníamos que aliarnos para lograr reforzar los esfuerzos colectivos en materia de control de tabaco. Y por eso se creó el Y4TC, que es una alianza de la juventud en pro del contra del tabaco, una alianza mundial que trabaja a nivel internacional y juntos estamos promoviendo espacios seguros para compartir conocimientos, compartir retos y desafíos, reforzar nuestros esfuerzos en cada uno en su país y a través de ello pensamos seguir trabajando en este campo e inspirar a otros jóvenes para que se vuelvan defensores. Esta experiencia de la cumbre y a nivel global también se puede replicar a nivel global. Hay iniciativas similares en diferentes regiones. Por ejemplo, yo también formo parte de CREA, una alianza latinoamericana de personas menores de 35 años que promueven los derechos humanos a nivel regional y lo hacemos a través de los medios sociales, plataformas, por ejemplo, Instagram, y utilizamos un lenguaje más sencillo para atraer a más personas, invitarlos a formar parte de nuestro movimiento y a que luchen por los derechos, sus derechos en sus países y en sus regiones. Entonces, nos estamos dirigiendo a una audiencia, a un público más joven que quiere estar incluido. Yo les mencioné un ejemplo anterior sobre el control del tabaco, pero esto también está sucediendo en el campo de la política alimentaria. En Latinoamérica, muchos de nuestros países están tratando de implantar leyes referentes a la implementación del etiquetado frontal. Estamos viendo cómo hay gente que está viendo que se implementan estas leyes, ellos quieren participar en la discusión. Y en este sentido los invito a pensar en cómo las generaciones más jóvenes tienen el potencial para impulsar el cambio. Ellos tienen la llave para forjar el futuro, especialmente en el campo de la salud pública, de mejorarla, de que sea más saludable. Y por ello los animo encarecidamente a los líderes globales a darles su apoyo y a empoderar a estos jóvenes defensores. Ellos son un componente esencial para crear un mundo más sano y equitativo. Gracias. No creo que haya una forma más poderosa de concluir la presentación de hoy que escuchar a un joven hablando sobre la importancia de las voces de los jóvenes para llevar a las mejoras en el campo de la salud. Desafortunadamente está tocando su fin en nuestro cupo aquí y quisiera simplemente darles un aplauso a las personas que han participado en el panel del día de hoy. Gracias a todos.
por estar con nosotros. Espero que puedan ver que esta es la primera conversación de cómo podemos progresar colectivamente para garantizar que la incidencia en la salud pública es una herramienta crucial para eliminar las disparidades en el campo de la salud pública. Gracias a todos y buenas noches.